Hola, ¿cómo están? Soy la doctora Bélgica Hacho, actualmente jefa de sección de cuidados paliativos del Hospital Francisco Javier Muñiz. Quisiera agradecer por la invitación a la doctora Alejandra Rodríguez, a la doctora Gabriela Piovano, al doctor Nicolás Lista para participar en este curso teórico práctico de actualización en pacientes VIH-Sida en cuidados críticos. El tema a tratar el día de hoy es cuidados paliativos en pacientes VIH en cuidados críticos. La agenda de hoy se trata, ¿qué son los cuidados paliativos? Vamos a hablar un poco de historia, vamos a hablar del uso de herramientas, instrumentos y escalas, de algunos conceptos básicos, también de cuidados paliativos en terapia intensiva y al final de la clase haremos algunas reflexiones. Según la Organización Mundial de la Salud, el cuidado paliativo tiene el objeto de mejorar la calidad de vida de los pacientes y sus familias cuando están enfrentando situaciones de riesgo de vida. El cuidado paliativo es la prevención y el alivio del sufrimiento a través de la detección temprana y correcta evaluación, el tratamiento del dolor y otros problemas que pueden ser físicos, psicosociales o espirituales. La Organización Mundial de la Salud quiso plasmar con esta imagen que pueden ver de un árbol con sus hojas los objetivos de los cuidados paliativos. Así tenemos que los cuidados paliativos alivian el sufrimiento físico, psicosocial y espiritual, mejoran la calidad de vida, brindan atención a pacientes con enfermedades potencialmente mortales y a sus familiares. La nueva definición basada en el consenso de cuidados paliativos son el cuidado activo y holístico de personas de todas las edades con sufrimiento severo relacionado con la salud, debido a enfermedades graves y especialmente de aquellas cerca del final de la vida. Su objetivo es mejorar la calidad de la vida de los pacientes, de las familias y de los cuidadores. Vamos a hablar de un poco de historia. En la antigüedad, los cuidados paliativos eran prácticas de confort y alivio del dolor en las civilizaciones de Roma, Grecia y Egipto. En la Edad Media, el rol de los hospicios medievales era el cuidado de los enfermos terminales. Los trabajos pioneros de cuidados paliativos eran dados por Kubler-Ross en Estados Unidos, las aportaciones de Inglaterra por Cicely Saunders y Lamerton, inspiradas en las tradicionales hospice en finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el inicio de la atención domiciliaria de estos enfermos en el mismo país por Sanz en 1992. El comienzo del movimiento hospice en Estados Unidos con LAC al frente y la posterior implementación de la atención domiciliaria también en Estados Unidos. La aparición del término cuidados paliativos como denominación no estigmatizante de la mano de Mount en Canadá. Y es a partir de ahí la expansión de todo el movimiento al resto de los demás países. Volviendo un poco hacia atrás, me quedo en 1967 en Londres con la doctora Cicely Saunders, cuando abrió el primer hospice, el St. Christopher Hospice, centrado para enfermos terminales y cuidados paliativos. Solo atendía enfermedades terminales que se centraba en el control del dolor total del paciente. ¿A qué se refería? A las cuatro dimensiones. Es decir, el paciente no solamente era tratado su esfera física, sino también su esfera emocional, su esfera espiritual, su esfera social. De esa manera, ella refería a esto el control del dolor total. Siguiendo con un poco de historia, el Hospital de Enfermedades Infecciosas Dr. Francisco Javier Muñiz de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el primer hospital de tales características nacional y referente a nivel internacional con más de 100 años de historia. Se destaca por el rol en la vigilancia, prevención, control y gestión de emergencias en las distintas epidemias, endemias, pandemias y brotes epidemiológicos transcurridos en esta institución. Conocido al principio como Casa de Aislamiento, para que posteriormente pasara a tomar el nombre de Hospital de Pestes. Transcurrieron enfermedades como el cólera, viruela, fiebre amarilla, y recién en 1904 toma el nombre de Hospital Muñiz en honor
al doctor Francisco Javier Muñiz. Siguieron transcurriendo enfermedades como la gripe española, poliomielitis, sarampión, la llamada peste rosa en 1980, que fue la llegada del VIH-Sida, hantavirus, gripe A, influenza porcina, brotes de dengue en 2009 y 2016. Recién en el 20 de marzo del 2020, con la llegada del COVID-19, se implementó en este hospital los cuidados paliativos, desde una manera más formal, ya que en el 2015 había una intención de un proyecto, pero no se llevó a cabo. Bueno, continuando con nuestra agenda, tenemos herramientas, instrumentos y escalas que se utilizan en cuidados paliativos. Hay instrumentos que nos permiten identificar a los pacientes candidatos para cuidados paliativos como el NECPAL y también otros para evaluar la complejidad y definir la recomendación de consulta especializada como es el instrumento PALCOM. El IDC-PAL es una herramienta diagnóstica de la complejidad en pacientes en fase terminal. El instrumento NECPAL consiste en hacer una pregunta sorpresa. ¿Se sorprendería si esta persona muriese a lo largo del año siguiente? Si la respuesta es no, continuamos a los siguientes ítems. Para hacer un ECPAL positivo, tiene que ser una respuesta, la pregunta sorpresa, más uno de los siguientes ítems que tiene que ver con necesidades paliativas, pérdida funcional, pérdida nutricional, uso de recursos, enfermedad avanzada, etc. Para la valoración del dolor existen diversas herramientas y escalas. Vamos a tomar las unidimensionales y las multidimensionales. Las unidimensionales como la escala visual análoga EVA y la escala numérica. La escala numérica, por ejemplo, es cuando le preguntas al paciente la intensidad del dolor del 1 al 10. Y entre las multidimensionales tenemos instrumentos como el ESAS, que explora dolor, astenia, anorexia, ansiedad, depresión, náusea, bienestar global, somnolencia y disnea. Y otras herramientas que explora síntomas físicos, psicológicos, espirituales y sociales, como el ESTAS. Siguiendo con los conceptos básicos, el control de síntoma constituye uno de los pilares esenciales de los cuidados paliativos. Posibilita el alivio del sufrimiento y promueve la adaptación del paciente y la familia a la situación que amenaza la vida. Los pacientes con enfermedades avanzadas, oncológicas o no, suelen referir uno o más síntomas que son fuente de disconfort y sufrimiento. Existe un promedio de 10 a 15 síntomas en pacientes con patologías incurables o con alto riesgo de limitar la vida. Así tenemos la anorexia, la ansiedad, la astenia, la caquexia, confusión, constipación, depresión, diarrea, disnea, dolor, náuseas, prurito, sedación y vómito. La estrategia de base científica para lograr un buen control de síntomas se resume, según Taycross, en el 2003, con la sigla EMA: E de evaluación y explicación, M de manejo, terapéutico y monitoreo, y A de atención a los detalles. Continuando con las siglas: evaluación, evaluar antes de tratar, confeccionar una historia clínica orientada a problemas y a realizar un examen clínico muy cuidadoso, determinar cuando sea posible las causas de los síntomas, es decir, si es causado por la enfermedad, por el tratamiento, por situaciones relacionadas a la enfermedad o por comorbilidades. Explorar cada síntoma, describiéndolo, su intensidad, qué lo provoca, qué lo alivia, patrón temporal e impacto en la vida cotidiana. Explicación. Hay que explicar al paciente y a su familia la causa de los síntomas y el plan a seguir. Siguiendo con las siglas, M de manejo terapéutico. Dar indicaciones claras para un tratamiento individualizado y proactivo, incluyendo medidas no farmacológicas. Monitoreo. Monitorear el efecto terapéutico y la evolución del paciente en el tiempo que se considere apropiado. Atención a los detalles. Esto es muy importante. Atender los detalles, responder a las inquietudes del paciente, escribir las indicaciones con letra clara, pautar condiciones de seguimiento
y vías de contacto. Eso es muy importante. El estudio de Clara y colaboradores mostró la necesidad de diagnóstico precoz por medio de la aplicación de dos escalas. La primera escala evalúa cuatro criterios: enfermedad de base, enfermedades asociadas, condición funcional del paciente y condiciones personales del paciente. La segunda escala permite establecer un pronóstico y evaluar la funcionalidad del paciente por medio de 5 parámetros: movilidad, actividad y evidencias de enfermedades, autocuidado, ingesta y estado de conciencia. A todo esto se le asigna valores del 0 al 100%, donde 0% significa muerte y 100% significa que el paciente no tiene alteración funcional. La paliación estaría indicada en aquellos pacientes que presenten un puntaje inferior al 40%. Cabe recalcar que existen muchísimas más escalas y más herramientas para poder evaluar a estos pacientes cuando se encuentra en una unidad cerrada. La Organización Mundial de la Salud publicó en 1986 una estrategia terapéutica para el control del dolor oncológico. Este documento fue llamado Alivio del dolor en el cáncer, pero es conocido como la escalera analgésica de la OMS. Consiste en 3 escalones. El primer escalón corresponde a fármacos no opioides como paracetamol, diclofenac, AINES. El segundo escalón corresponde a opioides débiles, más no opioides como el tramadol, la codeína. Y el tercer escalón corresponde a opioides más potentes, clásicos, más no opioides, como morfina, fentanilo, metadona, oxicodona. Estos 3 escalones suelen ir acompañados por fármacos coadyuvantes. Estos fármacos coadyuvantes son un grupo de fármacos químicamente heterogéneos cuya función o acción es complementar a los analgésicos. Sin tener propiedades analgésicas específicas, estos fármacos unidos a los opioides o a los AINES potencian la acción e incrementan la eficacia, como por ejemplo medicación antipsicóticas, algunos medicamentos antidepresivos, algunos medicamentos anticonvulsivantes, corticoides, etc. Continuando con los conceptos, ¿qué es la sedación paliativa? Es la disminución deliberada del nivel de conciencia del enfermo, una vez obtenido el oportuno consentimiento mediante la administración de los fármacos indicados a dosis adecuadas. El objetivo principal es evitar el sufrimiento causado por uno o más síntomas refractarios. ¿Qué es un síntoma refractario? Es aquel que no puede ser controlado de forma adecuada con los tratamientos habituales, aplicados generalmente por médicos expertos en un plazo de tiempo razonable. La sedación paliativa debe cumplir una serie de requisitos para ser considerada una práctica ética ilícita, como son la intención de aliviar el sufrimiento, una valoración correcta de este sufrimiento y síntomas que lo provocan, la obtención del consentimiento informado y el uso de fármacos indicados a las dosis adecuadas. Puede realizarse bien en un ámbito hospitalario o en un domicilio, según la preferencia del enfermo, siendo en este último caso la vía subcutánea la de elección. El fármaco de primera línea es el midazolam, tanto intravenoso como subcutáneo. Y en el caso que el síntoma principal sea un delirium, se usa la levomepromacina. La sedación puede ser de forma intermitente o continua. Es imprescindible monitorizar al paciente sedado, tanto del nivel de sedación adquirido como los signos o síntomas del sufrimiento. Los cuidados paliativos en una unidad de terapia intensiva están encaminados al manejo del dolor y otros síntomas como delirio, disnea, etc.
Afirman el concepto de vida y definen a la muerte como un proceso natural. No intentan retardar o acelerar el proceso de muerte. Integran al apoyo psicológico y espiritual al proceso de atención. Ofrecen un sistema de apoyo para ayudar al paciente a vivir activa y dignamente hasta su muerte. Apoyan a la familia en el conocimiento de la enfermedad y en el proceso del morir. Se requiere de un grupo multidisciplinario. Las terapias intensivas no solamente brindan cuidados curativos, sino que también es donde se requiere de una gran cantidad de procedimientos y cuidados paliativos, y es el lugar donde se toman más decisiones relacionadas con el final de vida. A pesar de mucha evidencia científica que ha demostrado la necesidad de contar con programas de medicina paliativa en las terapias intensivas, su incorporación a la práctica clínica cotidiana es aún bajo. El riesgo de muerte del paciente en la unidad de cuidados intensivos provoca situaciones de estrés en la familia, tanto emocional como cognitivo y social, que se traducen en sentimientos de incertidumbre, negación, rabia, desesperación, desesperanza, culpa, ansiedad y miedo a la muerte del familiar. Así la familia se convierte en un objeto de cuidado por parte del equipo multiprofesional, con una serie de demandas que deben ser también atendidas. En esta diapositiva podemos apreciar la relación de cuidados curativos y cuidados paliativos en una unidad de terapia intensiva, donde están involucrados el paciente, la familia, el equipo médico, el equipo de personal de salud y asimismo la institución. Desde que ingresa el paciente a terapia intensiva, el equipo de salud no solamente está en contacto o trabajando con el paciente, sino también lo hace con la familia. Inclusive mucho tiempo después del desenlace final del paciente. Acá es donde la terapia intensiva se convierte en un lugar para brindar cuidados curativos y en un lugar que seguramente en algún momento con ciertos pacientes va a llegar a tener también cuidados paliativos. El objetivo de los cuidados paliativos es la calidad de vida y la calidad de muerte. Buscar el confort, el no sufrimiento. Acá tiene mucho que ver algunos factores, pues, ¿no? Tantos culturales, sociales, éticos, morales y religiosos. Obviamente siguiendo siempre las normativas legales de cada institución. Para terminar, les comparto una frase de Paracelso, la cual me viene acompañando hace 4 años en todo un proceso. Dice, al lado de todo hombre que sufre, debería haber un hombre que ama. Muchas gracias.